Entonces, hermanos, esta es la continuación del estudio de los 25 varones de Ezequiel 8:16. Esta es la parte número 9. Hemos estudiado 8 capítulos anteriores esta serie y para que usted pueda seguir la secuencia es necesario que mire los anteriores. Entonces, hermana María Conchita, hermano Fernando tienen una tarea pendiente y todos los hermanos también para poder estudiar y continuar el tema. Ha ido en aumento y en intensidad la información y por eso pues es importante que puedan ustedes repasar el tema. Hoy es enero 5 del 2019 y estamos estudiando los capítulos 8 y 9 de Ezequiel. Estamos enfatizando en el capítulo 8, versículo 14, que me habla de las mujeres que estaban endechando a Tamuz. Hemos estado estudiando lo que significa y quién es el ACAP moderno. Ya lo hemos definido en términos, vuelvo a decir, no son temas personales, aquí estamos en temas doctrinales y podemos definir con base en las evidencias quién es quién con relación a lo que hacen estas personas y con base en las evidencias históricas y en las evidencias actuales. Nosotros hemos estudiado que el ACAP moderno es Ted Wilson, es el presidente de la Conferencia General, a pesar de que el mundo entero adventista lo está viendo como un Josías. Y sin embargo, las evidencias que hemos estado estudiando es que se han cumplido todas las características para entender que no estamos ante un Josías, sino ante un Acab. Y nosotros hemos estado estudiando 4 puntos que tienen que ver con las cosas que hizo el Acab antiguo y que las está repitiendo el Acab moderno. La primera de ellas es que venderse para establecer alianzas matrimoniales ilícitas con naciones y reyes paganos. ¿Esto es qué? ¿Qué hemos definido como esto que es? Ecumenismo, muy bien, este es participación en el movimiento ecuménico. El segundo punto es inclusión de mujeres en el sacerdocio para que ministraran el culto a Tamuz o Baal. ¿Y qué es qué? ¿Qué es? Muy bien, la inclusión de mujeres en el sacerdocio. Ahora, adoración a Acera, culto sexual, sodomía. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha permitido la Conferencia General en cabeza de Ted Wilson? Bueno, lo que ha hecho por ahora, digamos, no se ha abierto todavía ese punto, pero se ha dado la declaración sobre el cuidado pastoral del movimiento LGBT, que es el primer punto de aceptación de la comunidad LGBT. Y la adoración solar, que es el culto idolátrico centrado en el sol, es lo que todavía está pendiente por estudiar. Dios mediante lo vamos a ver en el siguiente capítulo. En la parte número 10 vamos a ver ya en este punto. Entonces hemos estado estudiando estos 3 puntos. Cualquier referencia que usted quiera tiene que referirse a los estudios previos, ¿está bien? Entonces digamos, se trae la mesa para servir y pues como vienen algunas personas nuevas no puedo extenderme en explicar todo. Entonces es una tarea para las personas que apenas llegan, que por favor se actualicen, ¿está bien? Entonces, ¿qué vemos ahí? Son torturas, ¿sí? Dice, en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado. ¿La qué? La Inquisición. El príncipe de las tinieblas oró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos. Mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba, ¿qué? Apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosas para ser presentados a la vista de los hombres. ¿En qué momento se van a dar esos eventos? Al final, cuando veamos los registros, todo lo que escribieron los ángeles, eso se está escribiendo en este momento, así como se nos entregó un libro blanco para este año,
así está siendo registrado todo en el cielo. Dice, Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos, los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. ¿Quién es Babilonia? ¿Quién es Babilonia la Grande, hermanos? La gran ramera, ¿es quién? Roma papal. Esto es evidencia histórica, o sea, esto no nos lo inventamos nosotros los adventistas, esto es una evidencia histórica de quién es Babilonia. Por la sangre de millones de personas han sido derramadas y está escrito en ella, en la historia de Roma, la sangre de los mártires. Y ya nosotros vimos, esto es parte de un repaso que nosotros hicimos la vez pasada. Todas estas son declaraciones de la fuente oficial del Vaticano con relación a la historia de la Inquisición, a la historia de la doctrina para la unidad de la fe. Estuvimos estudiando todos estos temas. El que quiera, por favor, repasarlo, lo puede hacer en el estudio anterior. Y hacíamos la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con lo votado en el Concilio de Otoño de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en octubre 14 al 17 del 2018? Y comenzamos a ver todas las evidencias, hermanos, de lo que es que se dieron las bases para que se fundara un comité de supervisión de la unidad para crear un nuevo proceso de cumplimiento para asistir con la necesidad de implementar las políticas de la Iglesia y las acciones votadas. O sea, se dio un documento que es un comité que se llama el Comité de Supervisión de la Unidad y que ese comité dio un documento que es un documento que establece un proceso de cumplimiento de la unidad. Y ya lo estuvimos estudiando la semana pasada, que las personas van a estar sometidas a un proceso disciplinario que ayuda a que haya una unidad a la fuerza dentro de la iglesia adventista por el tema de lo que sucedió con la conferencia de la división norteamericana. Ya estuvimos estudiando que ambas, tanto la división norteamericana como la conferencia general, están enfrascadas en una conversación que nunca se vio dar, que fue el tema de la ordenación de mujeres. Porque acuérdense que el trasfondo es culto idolátrico a Tamuz. O sea, la ordenación de mujeres nunca se debió haber dado. Y en eso está enfrascada la iglesia, en esa discusión. Entonces, cuando se da esto, significa que el fin justifica los medios. O sea, ya estamos en un pensamiento jesuita, que se necesita fuerza para que haya unidad. Pero la fuerza es contraria a como dijo este señor, esto ya lo estuvimos estudiando también, Ricardo Graham, él dio 5 puntos para no votar, o sea, por lado y lado. El tema no es, entiéndame hermanos, que yo no estoy defendiendo la posición ni de la división ni de la conferencia, sino estamos mostrando las evidencias que ambos están en un error, ambos están en una equivocación, porque el tema en discusión es la ordenación de mujeres. Uno diciendo, la conferencia general, él está diciendo, solamente pueden ordenar mujeres la conferencia general. Y eso ya lo hemos estado estudiando. Ted Wilson mismo dijo que hace décadas venimos ordenando mujeres. Entonces lo que se discutió en el 2015 no era ordenar o no ordenar mujeres, sino quién ordena. ¿Está bien? Ese es el conflicto. Por eso, por favor, hermanos, estudien las presentaciones anteriores. Y él está diciendo, no hay nadie que evalúe al comité ejecutivo. O sea, ese comité se va a conformar en el controlador de todos y nadie va a poder controlarlos a ellos. Es exactamente lo mismo que hace la Iglesia Católica. El papado no lo condena a nadie, no lo juzga a nadie. Entonces, esa es la similitud que se está formando ya dentro de la Iglesia Adventista. Tercero, esto lo dijo un representante de la división norteamericana. Entiendan que no son palabras mías, sino son palabras de él. Tercero, este proceso representa la consolidación de poder y autoridad en manos de unos pocos, sin ninguna responsabilidad para los miembros del comité ejecutivo. O sea, se centraliza el poder y ahí se va a quedar. Y eso es lo que esa es una jerarquía, una
jerarquía que no es de Dios, o sea, se está centralizando el poder en la cabeza máxima de la Iglesia Adventista, que es la Conferencia General. Si el documento pasa, proporciona una plataforma para que personas que tengan algún problema con la Iglesia sean acusados por el liderazgo en cualquier nivel. Entonces, si hay algo que no esté conforme a las directrices de la Conferencia General, van a llevarlo a ustedes, a las personas, va a ser dentro de la iglesia primero, pero acuérdense, hermanos, que ahorita lo vamos a ver, que el problema para ellos no es los que están dentro de la organización, sino el problema para el mundo entero va a ser aquellos que están fuera de las organizaciones, aquellos que están libres, que no quieren imposiciones humanas, aquellos que están queriendo buscar la libertad. Ese es el objetivo del movimiento ecuménico y por ende ese es el objetivo de la Inquisición que se aproxima. ¿Mm? Si esto es puesto en acción, nadie va a estar a salvo, dijo él. Si vienen por mí hoy, vendrán por ti mañana, y se lo estaba diciendo al presidente de la Conferencia General. Y cita él, desea a toda la gente, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios, y él desea tan solo el servicio de amor. Lo triste es que la división norteamericana, al ordenar mujeres, va en contra del espíritu de profecía, pero citan el espíritu de profecía cuando les conviene. ¿Ven? Entonces ese es el problema de que yo uso el espíritu de profecía cuando me conviene. Y eso es una actitud que no es de Dios, porque el espíritu de profecía se acepta o no se acepta, no hay términos intermedios. ¿Está bien? Es un llamado urgente para que entendamos, hermanos, que un adventista que no tenga, no crea, no estudie el don profético, no es adventista. Es así de sencillo y claro, no hay manera de poderlo dar de manera más directa, hermanos. Dice la hermana White, cuando este poder con que Dios invistió a la iglesia se concede totalmente a un individuo y él asume la autoridad de ser juicio para otras mentes, entonces se trastoca el verdadero orden bíblico. Los esfuerzos que haría Satanás para influir sobre la mente de un hombre tal serían muy sutiles y a veces casi abrumadores, porque el enemigo alentaría la esperanza de poder afectar a muchos otros por su intermedio. Demos a la más alta autoridad organizada de la Iglesia aquello que nos inclinamos a dar a un individuo o a un grupo reducido de personas. O sea, nosotros somos una estructura congregacionalista, no jerárquica, no piramidal. Congregación es que significa que de todo el mundo había la oportunidad de poder expresar las cosas. Eso fue antes del 2015. Después del 2015 las cosas cambiaron. Y les voy a demostrar con base en la carta que escribimos al presidente Ted Wilson las evidencias que efectivamente muestran que se cambió de organización. O sea, los adventistas están montados en una organización estructural contraria a los principios de Dios. Esta es una revista de Spectrum Magazine, yo la cité la semana pasada. Dice, el sistema de comité de supervisión masiva establecido en la Conferencia General, lo que comenzó como un solo comité de supervisión de la unidad en la Conferencia General se ha convertido en una red de 5 comités de revisión de cumplimiento, cada uno con temas diferentes para supervisar. O sea que el comité de supervisión va a tener 5 áreas de revisión, o sea, las iglesias a nivel mundial que no cumplan van a ser sancionadas con estos 5 puntos. Primero, políticas centrales de la Conferencia General, o sea, el que no esté conforme a las políticas de la Conferencia General, pues van a ser sancionados. Segundo, doctrinas políticas, declaraciones y pautas para las organizaciones e instituciones eclesiásticas que enseñan la creación, los orígenes. Entonces, pues ahorita se está hablando, hay muchas cosas sobre el tema de la creación, la evolución. Esto tampoco debía haberse discutido. La creación es creación, no necesita simposios para que hagamos entender lo que dice el Génesis sobre la creación.
Tercero, doctrinas políticas, declaraciones y lineamientos sobre la homosexualidad. ¿Cómo así? Repito, doctrinas políticas, declaraciones y lineamientos sobre la homosexualidad, que fue lo que se dieron ya declaraciones de la Conferencia General, lineamientos de la Conferencia General para, para el cuidado homosexual. La pregunta que hemos hecho, ¿por qué se separa la homosexualidad del resto de pecados? Porque la homosexualidad hace parte de un proceso de adoración. ¿A quién? A Acera o Astarte, pero eso finalmente está unido con la adoración dominical que viene. ¿Está bien? Entonces, aquí vemos que, pues vemos bueno, aquí antes, entonces aquí vemos el tema de la homosexualidad. Esto es culto a Acera o a Astarte. Creencias distintivas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces va a haber ese comité de supervisión, va a estar revisando que las 28 doctrinas se cumplan. Y aquel que diga algo sobre esas doctrinas, pues va a tener problemas. Por ejemplo, una de las doctrinas que está dentro de la Iglesia es sobre el tema de la Trinidad. Ya hemos estado estudiando ese tema. Su merced iba a escribir algo ayer que finalmente no lo escribió, pero ya estuvimos estudiando ese tema sobre la Trinidad. El pueblo de Dios no debe mencionar la palabra Trinidad porque no existe en la Biblia. ¿Está bien? Nosotros creemos en la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas separadas, diferentes, con un mismo propósito, una misma mente, pero son seres separados. Contrario a lo que la Iglesia Católica dice, es un solo Dios y con tres cabecitas, pero es un solo ser, dicen ellos. Eso es la Trinidad y nosotros aceptamos es la deidad. ¿Muy bien? Y el quinto, doctrinas y políticas y declaraciones y lineamientos sobre asuntos de ordenación. Entonces, aquí es la inclusión de mujeres en el sacerdocio y van a estar velando que todas las divisiones acepten las políticas que vienen de la Conferencia General. Y esto es, pues como les digo, declaración al cuidado pastoral de LGBT. Entonces tenemos a Acera y tenemos al culto a Tamuz ya dentro de la organización y se está vendiendo como todo el mundo apoyó este documento y todo el mundo estuvo a favor de ese documento. Este es, pues para resumirle, ya lo pasamos esto la semana pasada. Con este nuevo sistema de comité de revisión, la Conferencia General se encarga de ser tanto el cuerpo legislativo que hace las reglas como el cuerpo judicial. O sea, entras a tener que, es juez y qué, y parte. O sea, va a ser el todopoderoso, la Conferencia General, para poder dar las sanciones o lo que sea que vaya en contra. Entonces, eso era lo que hacía el Sanedrín. El Sanedrín era poder ejecutivo y poder judicial en el tiempo de Jesús. ¿Y quién dijo que se crucificara a Jesús? Los fariseos se encargaron a la muchedumbre para que dijeran eso, porque ellos no podían declarar la sentencia. Entonces el poder religioso necesitaba el poder civil. Eso es unión entre iglesia y Estado. Y ahora ya no es Cristo. ¿Quién va a ser perseguido? Nosotros, el pueblo de Dios, los que somos cristianos, los que guardamos los mandamientos de Dios y la fe. Entonces, necesitamos o no necesitamos, sino se necesita un Sanedrín que nos condene ante el mundo. ¿Nos van a condenar los católicos? No. Y lo vamos a ver más adelante que son los mismos adventistas los que nos van a condenar, nos van a señalar, nos van a enjuiciar, nos van a llevar ante los tribunales para que los católicos, junto con el poder civil, nos enjuicien. Entonces, por eso es que estamos presentando este tema, hermanos. Nosotros ya estamos fuera de la organización,
pero el tema que se está dando en la organización nos compete porque eso es lo que viene para el pueblo de Dios. ¿Mm? Y este es el documento como tal, está en la página, allá en la parte de arriba, ustedes lo pueden buscar, esto está traducido al español, y dice, votado a aprobar el documento respecto y de práctica de la sesión de la conferencia general y las acciones, voy a dar un resumen, hermanos, todo lo que está en morado son cosas que va a hacer la conferencia general, o sea, Ted Wilson y sus y sus 13 divisiones y sus 9 vicepresidentes, eso es lo que va a hacer, o sea, lo único que va a hacer la sesión de la conferencia general es lo que está resaltado en verde. Lo que está en morado es lo que va a hacer la conferencia general, o sea, en cabeza de Ted Wilson, no los que se reúnen cada 5 años, sino los que se reúnen cada concilio, el concilio de primavera, el concilio de otoño, y ellos van a hacer todas estas cosas. O sea, y no solamente antes las decisiones se tomaban en la conferencia general, y ahora se van a empezar a votar temas de incumplimiento de lo que considera la conferencia general que están incumpliendo. O sea, esa es la centralización de poder que se está dando en cabeza de la conferencia general. Señora, en primavera y otoño, que es en marzo, abril y en octubre se reúnen ellos y esto fue lo que en octubre pasado se votó este documento, o sea, se aprobó este documento que es la consolidación de la estructura para que todo el mundo adventista comience a marchar como soldados a la fuerza. Para que ustedes lo sepan, hermanos, es necesario que ustedes sepan. Entonces, para que ustedes lean también, es importante que lo estudien por ejemplo, cosas que se den en la conferencia de concilio de otoño, dicen aquí ellos, o en la conferencia general en sesión, que es cuando se reúnen de todas las partes del mundo, ellos van a poder hacer, cuando dice o, significa que no solamente lo que hacen en la conferencia general, sino lo que hacen en los concilios de otoño o los concilios del comité ejecutivo de la conferencia general, eso también va a ser ley para el pueblo de Dios, va a ser ley para toda la tierra. O sea que no solamente van a tener que esperar 5 años para que se dé el manual de iglesia, sino las políticas que han formalizado tanto en las reuniones de la comité ejecutivo de la conferencia general, se den como ley para el resto de adventistas. Entonces nos estamos llenando ¿de qué? Se está llenando, pues los que están bajo la organización todavía están llenándose ¿de qué? De leyes, 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 leyes. ¿Qué nos recuerda eso en el tiempo del Sanedrín? ¿Qué era eso? Era el Talmud, eran las tradiciones de los ancianos que empezaban a interpretar la ley y a decir, miren, y ellos hacen eso, hermanos, toman textos del espíritu de profecía, los interpretan como ellos quieren, pero finalmente, pues están haciendo lo que no es debido. Esto es un repaso de lo que vimos la semana pasada, hermanos. Entonces, según aquí dice el Comité de Revisión de Cumplimiento de la Conferencia General, y el asterisco es este comité de cumplimiento lo aprobaron o lo extractaron ellos en el comité administrativo de la conferencia del 17 de julio del 2018 y del 14 de agosto del 2018. O sea, todo esto salió de estos dos concilios, de estos dos comités administrativos. Dice, las entidades que deseen reconsiderar una acción del Comité Ejecutivo de la Conferencia General y o de la sesión de la Conferencia General pueden solicitar un recurso a través del proceso ya previstos en la política de trabajo. Otra vez, lo que es morado es lo que hace la Conferencia General y lo que es verde es lo que se hace en la sesión de la Conferencia General.
El proceso de búsqueda de recursos y la consideración y práctica de la sesión de la Conferencia General y las acciones del Comité Ejecutivo de la Conferencia General se ejecutarán de forma simultánea. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Las decisiones que se tomen en el Comité Ejecutivo de la Conferencia General, que es el grupo pequeño de Ted Wilson, van a tener el mismo punto de ejecución que cuando se hace la sesión de la Conferencia General. La hermana White dice que cuando todas las partes del mundo se reúnen para discutir temas, eso es la voz de Dios, pero ya se alteró ese orden. Aquí hay un asterisco, ¿se acuerdan de una pregunta que hizo un italiano? Que él le preguntó a T. Wilson si eso se iba a escalar a cada iglesia, o sea, si en cada iglesia iba a haber un comité de supervisión. Y aquí lo confirma. O sea que todo lo que se haga en la sesión general va a ser lo mismo que se haga en los comités ejecutivos. Entonces, a esos comités ejecutivos nadie tiene acceso sino solamente los que están en la conferencia general. Bueno, y pues se igualarán, o sea, dice se ejecutarán de forma simultánea. Según lo justifique las circunstancias, este proceso puede ser utilizado como modelo para otros niveles de la organización de la iglesia. O sea que lo que se formó allá arriba se puede duplicar ¿en dónde? En los otros niveles de organización de la iglesia. ¿Y qué significa eso? Este italiano le hizo la pregunta a T. Wilson, le dijo, significa que en cada iglesia va a haber un comité de cumplimiento de la unidad. Y él no le respondió, pero el documento sí lo dice, y es sí. O sea que lo que suceda a nivel mundial, en cada iglesia va a haber un comité de supervisión de la unidad. Y cualquiera que no esté en la unidad está como. Eso es lo que, Amandita, la confusión que se va a dar, porque cada uno va a querer actuar de manera independiente, pero ya de por sí que todo está mal, o sea, eso es una organización que ya no cuenta con la aprobación de Dios, porque ya lo que quieren es que sancionar, disciplinar, forzar a la unidad. Ya no está bien por cómo lo llamen. Van a forzar a que la gente marche como qué, como borreguitos. ¿Hacia dónde? Hacia el matadero. Dice, el recurso de las boletas secretas fue el siguiente. Entonces, sí votaron 185, no 124, abstenidos 2. Y el asterisco me dice lo siguiente. Al considerar asuntos de cumplimiento, las iglesias locales deben consultar el proceso escrito en el manual de ¿qué? De la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea que cada iglesia va a tener su manual de iglesia y dentro de ese manual de iglesia va a estar la forma en que cómo van a hacer ¿qué? Hacer cumplir las directrices de la conferencia general. ¿Entendemos, hermanos? Pregunta. ¿De dónde proviene la recomendación para la conformación de esta comisión de supervisión de la unidad entre los adventistas? ¿De dónde creen que viene? Yo les di la semana pasada una pista. ¿De dónde viene? Bueno, acuérdense que aquí hemos estado estudiando cuatro puntos. De esos 4 puntos, ¿de dónde podría provenir un deseo de que se unifiquen los cristianos y que se unifiquen los adventistas con el mundo? ¿Y de qué punto de estos 4? Participación en el movimiento ecuménico, inclusión de mujeres en el sacerdocio, declaración del cuidado pastoral o adoración solar. Claro, de la participación en los movimientos ecuménicos. Hemos citado varias veces este libro, se llama Todos los caminos conducen a Roma,
Es la historia de todo el movimiento ecuménico y dice, la unidad a través del compromiso de la doctrina llegó a ser el objetivo del voto unánime. La unidad con Roma a cualquier precio, o sea, el fin justifica los medios. Unidad a cualquier precio, incluyendo ¿qué precio? ¿Ah? ¿La ley de Dios o la cabeza de quiénes? De aquellos que estén en contra de eso. El fin del movimiento ecuménico es alcanzar la comunión única mundial para atraer a todas las iglesias y denominaciones y en últimas a todas las religiones juntas. O sea, todas tienen que estar peluqueadas con la misma tijera, tener el mismo patrón, el mismo sistema, la misma organización. Entonces, comunión, ¿de dónde viene? De común unión. Ese es un término básico y eso es lo que... Entonces, el término el movimiento ecuménico, el fin último, es alcanzar la comunión única mundial para atraer a todas las iglesias y denominaciones y en últimas a todas las religiones juntas. Entienda eso, hermanos, cuando se habla del movimiento ecuménico es que todas las iglesias estén bajo la bandera de Roma. Y esto se dio en abril 24 al 27 en Bogotá. Fue un movimiento ecuménico, ustedes saben que pues por la misericordia del Señor pude asistir a ese evento una hora antes de que se acabara el evento, pero fue la esencia de lo que quería, pues tenía que registrar como evidencia de en dónde está parada la iglesia adventista del séptimo día en ese movimiento ecuménico. Dice, el lema era, dejemos que el amor mutuo continúe, o sea, hablemos de qué, de paz y seguridad, de amor. Esta es la foto de todos los asistentes, ahí dentro de esos está un adventista del séptimo día, pero quiero decirles algo en donde se ha centrado el objetivo de ellos, o sea, del movimiento ecuménico ya todas las iglesias están unidas, todas, incluyendo la iglesia adventista. ¿Lo sabía, hermano Fernando? Bueno, va a seguir escuchando con mayor claridad, hermano. Esta es una reunión, estas están las fuentes de donde está sacada esta referencia. Dice, identificados en el foro global, esto fue ahorita en abril, ya hemos presentado todas las evidencias del movimiento ecuménico, están en los videos anteriores, hermano Fernando, para que usted los revise. Bueno, dice, identificados en el foro global cristiano, tres factores principales que están cambiando el cristianismo global. Si todas las iglesias están ya unificadas en el movimiento ecuménico, ¿cuál es la preocupación? Acuérdense de la persecución para quién va a ser, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, los testigos de Jehová van a tener que pasar por su decisión. Al ver todos los engaños que se están dando, ellos van a tener que tomar una posición. Y para eso es que el pueblo adventista ha sido llamado para mostrarle la verdad. Entonces, están identificados estos tres puntos. ¿Cuáles son? Los tres principales factores que están cambiando la faz de la cristiandad global se identificaron en el foro de Bogotá. Yo asistí, eso fue viernes, yo asistí el viernes a las 4 de la tarde, pero este es un documento que encontré precisamente para poder entender qué están buscando ellos, qué es el objetivo de ese movimiento ecuménico, ya que están todas las iglesias unidas. El primero, el aumento de la fe cristiana en África, es uno de los principales cambios, y los otros dos, dice esta señora que fue la que expuso este tema, fueron el surgimiento del cristianismo independiente y los cristianos que se identifican por separado. Ese es el objetivo del movimiento ecuménico, o sea, es una mira telescópica que se está enfocando a estos dos grupos, al cristianismo independiente y los cristianos que se autoidentifican por separado de los católicos, ortodoxos y protestantes, porque se han dado cuenta de los engaños que hay. Este es el grupo, ¿cómo lo veríamos? Ayúdeme con un texto bíblico, hermanos, que me ayude a identificar a los que están saliendo
de los cristianos independientes, los que están saliendo de los católicos, los que están saliendo de los ortodoxos y los que están saliendo de los protestantes apóstatas. ¿Cuál es el objetivo del mundo? A los cristianos, o sea, matar a los cristianos verdaderos. Sí, pero ¿dónde encontramos un texto bíblico que me dice, salgan de los católicos, salgan de los ortodoxos? Ay, hermanos, Apocalipsis 18:4. Ese es el objetivo del movimiento ecuménico. Ir por aquellos que están saliendo de Babilonia, o sea, se están saliendo de las iglesias tradicionales, de los católicos, de los ortodoxos y los protestantes, porque ese es el pueblo de Dios. Entonces ya está identificado. Esto fue ahorita en abril 30 del año pasado, hermanos. Y allá asistió, entonces, nuevos factores emergentes, están los 3 factores, dice aquí, de nuevo vuelve a mencionar los puntos, ese es el objetivo. Y dice, la reunión de la conferencia del Christian World Communion en Bogotá es la reunión más completa de liderazgo cristiano mundial en el cristianismo contemporáneo de hoy. O sea, esa fue una reunión que muy importante a nivel del movimiento ecuménico. Y dice, sus 4 organizaciones principales son la Fraternidad Mundial Pentecostal, el Concilio Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. ¿Qué les suena a ustedes? Promoción de la unidad de los cristianos, la Alianza Evangélica Mundial y el Concilio Mundial de Iglesias. La Iglesia Adventista pertenece al Concilio Mundial de Iglesias, gústele o no lo guste, ya hay mucha información sobre eso, no voy a entrar en detalle en eso. Entonces, el Concilio Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos es la entidad que está haciendo que todas las iglesias se unifiquen. Y ahora, a escala pequeña, dentro de la Iglesia Adventista ya se dio ese comité de supervisión de la unidad. Eso fue lo que se acaba de votar en octubre 14 en el Concilio de Otoño. Así como hay unidad en el mundo cristiano, por medio del Concilio Pontificio, que es el que lidera el movimiento ecuménico, dentro de la Iglesia Adventista ya se conformó el Concilio de Supervisión de la Unidad. Estamos siguiendo el mismo patrón, hermanos, de la iglesia caída. Esto va a ir aumentando, hermano. Entonces, este señor es el representante del Concilio Pontificio, se llama el obispo Brian Farrell, y es el secretario del Concilio Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y él es el que dirige ese movimiento ecuménico. Muy bien. En esa reunión estuvo presente, mandaron un mensaje del Papa Francisco, o sea que es una reunión muy importante. Dentro de esa reunión estaba ¿quién? Ganon Diop. Esta foto yo la tomé, hermanos, esta foto es tomada directamente el 27 de abril del 2018. Él, ya es una aproximación que le hago a él es el director mundial de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él va como representante de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, él no va a nivel individual. ¿Está bien? Ya eso lo hemos detallado, hemos explicado mucho. Ahora, miremos esto, quiero solamente darles... un representante de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día cantando una letanía en latín. Para ustedes, ¿qué significa eso? Que un pastor adventista de la posición de Ganon Diop, que es el director de Libertad Religiosa, hable latín, ¿qué les dice? ¿Cuál es el latín de dónde es? Es de Roma. Y el latín es el lenguaje oficial de la Iglesia Católica. Y si un pastor adventista está en estas reuniones ecuménicas, está andando con lobos, ¿aprende a qué? A aullar como un lobo. O sea, está hablando ya como ¿qué? Como la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica habla latín. Yo ya les he presentado este video. So we pray together and we ask the Lord to bless Brian and Eleanor in their future.
desciende by paths as yet untrodden, through perils unknown. Give us faith to go out with good courage, not knowing where we go, but only that your hand is leading us and your love supporting us through Jesus Christ our Lord. Amen. Ahí la hicieron en inglés, ahora es en español. This time in Spanish, so that he'll get a double blessing. Para que tengan doble Señor bendición. Dios, tú has llamado a tus siervos a empresas cuyo fin no alcanzamos a ver, y por sendas aún sin transitar, y por peligros aún desconocidos. Concédenos fe para marchar adelante con valor, aún sin saber a dónde vamos, pero seguros de que tu mano nos conduce y tu amor nos sostiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Laudate We've come to the end of this session. Esto es entonces una comunión, que es una común unión entre todas las iglesias en cabeza del papado. Y pues el libro que estábamos citando antes nos dice: el fin del movimiento ecuménico es alcanzar la comunión única mundial para atraer a todas las iglesias y denominaciones y en últimas a todas las religiones juntas. Entonces, lo que estamos estudiando del concilio de otoño del 2014 que se dio en Battle Creek, el presidente Ted Wilson dijo: no tenemos profeta. ¿Y qué sucedió en Battle Creek en 1861 cuando sí teníamos una profeta? Hubo algo muy importante que se dio a nivel del inicio de la organización adventista del séptimo día, de cómo establecieron ellos el ritmo en la organización y qué dijeron ellos que no debía hacerse. Dice lo siguiente, esto está tomado de notas biográficas de página 451 en adelante. No voy aquí a hacer algo para... Y nos dice que ellos comenzaron a reunirse y establecieron la necesidad de una organización más perfecta de la iglesia, y después del 5 de octubre se realizó una reunión con Joseph Bates como presidente y Urias Smith como secretario. El acta de esta reunión vital se lee en partes como sigue. Dice: el primer asunto presentado fue la organización de la iglesia. El hermano Loughborough dijo: considero apropiado y necesario considerar aquí la organización de las iglesias. El hermano White presentó la siguiente resolución. Dice el hermano White, James White, el esposo de Elena White: se resuelve que esta conferencia recomienda el siguiente pacto de la iglesia. Nosotros los abajo firmantes nos asociamos juntos como una iglesia tomando el nombre de Adventistas del Séptimo Día, pactando guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Esto se dio en octubre 8 de 1861. Luego, James White condujo a una discusión sobre las implicaciones a la luz de los temores expresados por algunos sobre lo que estaba sucediendo, y aquí está su declaración. Dice: si no hay nadie que plantee objeciones a este paso, tengo casi la intención de plantear algunas. Y tal vez podría objetarse sobre esta base. Se verá como un patrón detrás de las iglesias que nos rodean. Ellos estaban en el conflicto de saber cómo se organizaban. No querían seguir lo que las iglesias evangélicas estaban haciendo y cómo separarse de ellos. Dice: me gustaría escuchar este comentario sobre este punto, y ciertamente lo hará, como los que nos rodean, y ciertos individuos dirán que estamos siguiendo a Babilonia. Entonces, ¿cómo hacían para separarse de ese concepto, de esa percepción? Dice: Lockborough sugirió que si esto era así, estaban siguiendo el modelo de las otras iglesias mediante la construcción de centros de reunión. Él declaró: llamamos a las iglesias Babilonia no porque hagan un pacto para obedecer a Dios. Se refirió a un artículo que había escrito para la Review en el que declaraba lo siguiente. Es muy importante esto que vamos a ver. El primer paso de la apostasía es levantar un credo, diciéndonos en qué debemos creer. O sea, cuando se establezca un credo, que lo conocemos ahorita como manual de iglesia, nos iba a establecer en qué debemos creer. El segundo es hacer que ese credo sea una prueba de discipulado. El tercero es probar a los miembros por ese credo. El cuarto es denunciar como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Y quinto, comenzar la persecución contra tales. Dice Lockborough luego que no estemos siguiendo las pautas de las iglesias en algún sentido injustificable en el plazo propuesto. O sea, que en el momento en que se establezca un credo diciendo en que debemos creer, hermanos, ya estamos en proceso de seguir a Babilonia. Eso es lo que él está queriendo decir en este artículo. Entonces, hoy, enero 2019, ¿en qué paso estamos? De estos 5 puntos, ¿en dónde estamos nosotros parados hoy? Entonces vamos a... Y James White hizo una declaración bastante completa y significativa con relación a esto, con relación al establecimiento de un credo. Dice: un credo y el espíritu de profecía. Estoy convencido por lo que han dicho no por lo que han dicho los hermanos, porque yo ya estaba convencido antes. Prefiero que los hermanos sean uniformes en esto. Esto tendería a la unidad de la iglesia. Pongamos un ejemplo correcto aquí, dejémoslo salir de esta reunión. Dice: sobre el tema de los credos estoy de acuerdo con el hermano Lockborough. O sea que James White estaba de acuerdo con los 5 pasos que mencionó Lockborough sobre si se establecía un credo, cuál iba a ser el resultado final. Dice: ahora considero que los credos están en oposición directa a los dones. Con base en lo que Lockborough explicó, él dice: ahora ya considero que los credos están en oposición directa a los dones. Supongamos un caso, levantamos un credo indicando exactamente lo que debemos creer en este punto y el otro, y lo que haremos con referencia a esto y aquello, y diremos que también creemos en los dones. Pero supongamos que el Señor a través de los dones debiera darnos una nueva luz que no armoniza con nuestro credo. Se está haciendo referencia a los dones del Espíritu Santo, entre ellos el don profético. Por eso es que el título es Un credo y el espíritu de profecía. Hacer un credo es establecer las estacas y restringir el camino a todos los avances futuros. Dios puso los dones en la iglesia por un objeto bueno y grande. Pero los hombres que han levantado sus iglesias, está haciendo referencia a las iglesias evangélicas que estaban en Babilonia, han cerrado el camino o han marcado un rumbo para el Todopoderoso. O sea, restringen el camino de Dios por medio de un credo. Dicen virtualmente que el Señor no debe hacer nada más allá de lo que está marcado en el credo. O sea, si se establece un credo
se establece una norma de creencias, se establece un manual de iglesia que nos dice qué debemos hacer y no debemos hacer. Virtualmente el Señor no debe hacer nada más allá de lo que se ha marcado en el credo. ¿Por qué? Porque se ha transferido la autoridad del don profético a ese credo. ¿Mm? Y dice lo siguiente aquí, algunas discusiones siguieron sobre las declaraciones por escrito y los convenios. Luego se tomó una acción de largo alcance, la de adoptar la redacción propuesta. Antes que terminara la reunión adoptaron el convenio por el cual los miembros se unirían a la iglesia. Entonces, ¿cómo debemos unirnos a la iglesia? Esto aplica para nosotros en este tiempo, no bajo un manual de iglesia, sino bajo esto que fue votado. Dice, nosotros los abajo firmantes nos asociamos juntos como una iglesia, tomando el nombre de Adventistas del Séptimo Día, pactando guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Por favor recuerden esto porque esto lo vamos a hablar más adelante. El asunto fue solicitado y seguido por unanimidad. El tercer paso en la organización de la iglesia había sido tomado. Entonces, esto se publicó en la Review and Herald en tiempos posteriores. Pero entonces miremos lo que sucedió 20 años después, 21, para ser más exactos, 21 años después, en noviembre 20 de 1883, en el cual se quiso volver a traer el tema de un credo, el tema de un manual. Y esto se dio en noviembre 20, se publicó en noviembre 20 de 1883. Estaban ellos en una reunión de una conferencia general y están en la reunión cuarta, noviembre 9 a las 3 p.m. Después de la oración, el anciano Elder Decker, las minutas de la reunión anterior fueron leídas y aprobadas. Entonces se empezó a hablar de la necesidad, digamos, se trajo, hubo un reporte en esta reunión, se entregó un reporte en la reunión que el comité preparó una serie de artículos conteniendo instrucciones para los dirigentes de la iglesia, los cuales fueron impresos en la revista bajo el título del manual de iglesia. Se pensó que lo mejor era imprimirlos primero en la review para darles oportunidad de examinación y críticas antes que el asunto llegara a ser una acción final en esta sesión. O sea, se presentaron estos documentos en la Review and Herald en los capítulos, en las entregas anteriores, con el título del manual de iglesia. Se presentó la opción de que hubiera un manual de iglesia. Después de comentarios posteriores sobre el asunto por los ancianos Haskell, Butler, John y el hermano W.C. White, esto fue votado que la directiva escoja un comité de 10 para actuar con el comité de la Conferencia General para la examinación y consideración del manual de iglesia. Entonces, en la reunión del 20 de noviembre de 1883 se votó establecer un comité de 10 personas que presentaran examinar el tema y lo presentaran a la conferencia general sobre el tema del manual de iglesia. Aquí están los que conformaron el manual, el grupo: Andrews, Brown, Olsen, W.C. White, que era el hijo de Elena White, Decker, Hutchins, etc. Y una semana después, en noviembre 27 de 1883, una semana después de haber configurado esa comisión que iba a definir el tema del manual de iglesia, en la Review and Herald, cuyo editor en ese momento era Urias Smith, en la página 745 del volumen 60, número 47, dice lo siguiente. El titular es muy claro: no al manual de iglesia. Se le solicitó al autor del autor por la reciente conferencia de hacer una pequeña, o sea, para Urias Smith se le pidió esto,
hacer una pequeña aclaración a través de la review de la acción tomada en referencia al manual de iglesia propuesto. Por 4 o 5 años anteriores ha sido el deseo de algunos hermanos de tener un manual de direcciones para uso de los ministros jóvenes y para los dirigentes de la iglesia, etc. Se pensó que esto conduciría a la uniformidad en todas las partes del campo y proporcionar medios para la instrucción de aquellos que fueron novatos, y sería muy conveniente en muchos aspectos. Se tomaron varios pasos desde hace muchos años para preparar un manual, pero por un tiempo se dejó sin terminar. El año pasado, en la conferencia de Roma, el asunto se trajo a consideración, o sea que en 1882, en la conferencia de Roma, se trajo el asunto del manual de iglesia. Curioso es que pues ellos estaban queriendo salir de Babilonia. Las iglesias caídas de Babilonia tenían su manual, y en Roma se da esa recomendación y para que se considerara. Y 3 hermanos fueron asignados a un comité para preparar un manual y enviarlo a la conferencia de este año, o sea, para el 1883, para su aprobación o rechazo. Durante el pasado verano el asunto ha sido publicado en la review y sin duda ha sido bien considerado por los lectores. Entonces la respuesta fue lo siguiente: por unanimidad recomendamos a la conferencia que no era conveniente tener un manual de iglesia. Después del estudio, el comité de los 3 hermanos que presentaron el tema del manual, en esa semana de noviembre 20 a noviembre 27, los de la conferencia general se reunieron y oraron. Ese comité oraron y finalmente la recomendación fue no tener un manual de iglesia. La conferencia actuó sobre esta recomendación y absolutamente por unanimidad decidió en contra de tener cualquier manual. Entonces el credo es un manual. En 1861 en Battle Creek se dijo: no podemos tener un credo. Pero 21 años después se trae el asunto otra vez, 22 años después se trae el asunto otra vez. La conferencia general en votación plena dice: no vamos a tener un manual de iglesia. Dice: la Biblia contiene nuestro credo y disciplina. Si hubiera sido lo mejor de tener un libro de direcciones de este tipo, sin duda el Espíritu Santo hubiera ido más allá y habría dejado un registro con la estampa de la inspiración sobre este. El hombre no puede suplementar de manera segura este asunto con su débil juicio. Todos los intentos de hacerlo en el pasado han resultado en fallas lamentables. Sigue diciendo, los ministros están siendo conducidos continuamente donde ellos deben sentir su incapacidad y su necesidad de buscar a Dios por luz. O sea que si se daba un manual de iglesia se iba a limitar la visión del ministro. Dice: antes de ir a cualquier manual de iglesia para encontrar direcciones específicas colocadas allí por hombres no inspirados, las minutas, las direcciones específicas tienden a debilitar. O sea que lo que se da por hombres inspirados en el manual de iglesia iba a debilitar más que empoderar. Estas conducen a la dependencia más que a la autoconfianza. Es mejor cometer algunos errores y aprender de este modo lecciones abundantes que tener nuestra forma, que todos sean señalados para nosotros por otros, y que el juicio tenga un pequeño campo en el cual razonar y considerar. Sigue diciendo el artículo: sería considerado el manual de iglesia como un libro que contuviera puntos para ayudar a aquellos con poca experiencia, a pesar que sería evidente que tal trabajo emitido bajo el auspicio de la conferencia general podría de una vez llevar con tanto peso de autoridad y sería consultado por la mayoría de nuestros jóvenes ministros. O sea, como esto iba a salir de la conferencia general, pues iba a tener un peso de autoridad muy grande e iba a ser consultado por los ministros, y esto es lo que ha sucedido hasta este momento. Después de que pues vamos a ver ahorita en qué momento se dio el primer manual. Este gradualmente formaría y moldearía a todo el cuerpo, y aquellos que no lo siguieran serían considerados
considerados fuera de armonía con los principios establecidos por el orden de la Iglesia. O sea, la advertencia de Loughborough en 1861 la volvieron a plasmar en este texto y pues dijeron no al manual. Y en realidad esto no es el objeto del manual. ¿Cuál sería el uso de uno que no cumpliera con esto como resultado? ¿Sería este resultado beneficioso para todos? ¿Podrían ser nuestros ministros más abarcantes, más originales, un hombre más unos hombres más autoconfiados? ¿Podrían ser ellos más dependientes en grandes emergencias? ¿Podría ser su experiencia espiritual más profunda y su juicio más confiable? Consideramos que todas las tendencias van hacia el otro lado, o sea, con un manual de iglesia todo esto iría al lado contrario. El movimiento religioso al cual nos hemos adherido tiene las mismas influencias para satisfacer lo que todas las reformas genuinas tuvieron que enfrentar. No parece haber un lugar de detención cuando una vez iniciado sobre este camino se sigue hasta que se obtiene el resultado. Esta historia está ante nosotros, no tenemos deseo de seguirla, por lo cual nos quedamos sin un manual de iglesia antes de comenzar. Dice, la conferencia consideró mejor no dar la apariencia de tal cosa, o sea, no recomendar nada de manuales. Hasta aquí hemos estado bien con nuestra sencilla organización sin un manual. La unidad prevalece sobre todo el cuerpo, las dificultades frente a nosotros en cuanto a la organización se refiere son menos que aquellas que hemos tenido en el pasado. Hemos preservado la simplicidad y hemos prosperado en hacer esto. Es mejor dejar hacer las cosas como están. Por esta y otras razones el manual de iglesia fue rechazado. Butler dijo, es probable que esto nunca vuelva a ser considerado en el futuro. Es probable, pues tristemente sucedió la probabilidad. Entonces, el credo se consigna en un manual de iglesia hecho por hombres no inspirados, y nuestro Señor advirtió que eso era exactamente lo que sucedía en el tiempo de Él. Marcos 7, 8 y 13 dice, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de jarros, de copas y hacéis muchas otras cosas semejantes. Entonces, dentro del manual se comenzaron de las doctrinas de los fariseos, se comenzaron a consignar descripciones con relación a cómo se debían lavar los jarros, las copas. Muchas cosas se comenzaron a consignar como tradición de hombres. Eso fue lo que constituyó finalmente el Talmud. Dice, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que disteis y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Marcos 7:3, porque los fariseos y todos los judíos, guardando la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Marcos 8:15, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces, el manual de iglesia se constituye en un documento que plasma la tradición de los hombres y ancianos y no cuenta con la aprobación de Dios. Por eso se dijo no al manual de iglesia. Entonces, hasta aquí vamos a dejar, vamos a continuar por la tarde y vamos a tener una sesión de preguntas antes de continuar la siguiente parte. Que el Señor les bendiga, hermanos.